Hola chicos, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. En este documental vamos a realizar la explicación de 4 pruebas psicométricas que se pueden aplicar en el campo de la psicología educativa. Antes de continuar a explicarles de qué se tratan estas 4 pruebas psicométricas, tenemos 3 objetivos que debemos cumplir en este trabajo. Como primer objetivo, tenemos realizar un portafolio con las 4 pruebas psicométricas en donde vamos a explicar cómo se aplica, cómo se evalúa y cómo se califica. Segundo objetivo, que las personas que estén viendo este video y este portafolio tengan la facilidad para comprender y para aplicar estas pruebas psicométricas en el campo de la psicología educativa en diversas situaciones o contextos. Listo. Para continuar con el último objetivo, voy a leerles una frase de Aristóteles que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Entonces, a través de esta frase de Aristóteles podemos comprender que por medio de estas herramientas audiovisuales y estrategias para fomentar el conocimiento nos ayudan bastante, no solamente para tener el conocimiento ahí, sino que también nos ayuda para compartir el conocimiento y sobre todo para aplicarlo de una manera adecuada y correcta. Listo chicos, como pueden ver acá, esta es la prueba, la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero qué evalúa esta prueba? Primeramente, se evalúa el desarrollo de un niño o una niña con relación a las interacciones que tienen con sus padres o con su entorno. Segundo, se evalúan esas actividades que se realizan durante esas interacciones. La aplicación de esta escala tiene grandes beneficios. Primeramente, es identificar cuáles son los procesos de crianza que tienen con los niños, ¿no? A partir de ahí se pueden identificar cuáles son las bases o los cimientos o los constructos psicológicos que tienen los niños en relación a cómo interactúan con su entorno. Listo. A este costado podemos identificar los participantes, a dónde puedo realizar la prueba y cuáles son los materiales que sí o sí tengo que tener para la aplicación de esta prueba. En la parte superior podemos ver el tipo de participantes que podemos seleccionar para aplicar esta prueba. Solo pueden aplicar los niños que son menores de 6 años. Listo. Seguido a esto tenemos a dónde puedo realizar la aplicación de la prueba. Es importante que la aplicación de la prueba se realice en un lugar en donde la niña ya conozca, sea cotidiano para ella, como por ejemplo la escuela, en el jardín donde la cuidan, en el hogar comunitario o un lugar en donde, nuevamente reitero, sea conocido para la niña. Aquí les va un tip y es que si la persona no conoce a los participantes o el participante, a los niños, es importante que 2 días antes te dirijas al lugar en donde vas a realizar la prueba para que la niña se familiarice contigo. Listo. Ya para finalizar esta parte, los materiales que necesitamos para aplicar esta prueba son muy sencillos. Lápiz, borrador y aquí vamos a encontrar el formato de las instrucciones. Listo. Como les estaba contando acerca de los materiales, tenemos aquí 2 formatos. Aquí tenemos el formato de instrucciones y por este lado tenemos el diligenciamiento de las respuestas. Sí o sí es importante tenerlos a la mano. Es opcional si deseas tener o no el manual de la prueba. Listo. Voy a hacer otra aclaración. Para escoger o seleccionar el formato de instrucciones tenemos que tener en cuenta la edad del menor. En este caso, yo voy a realizar la aplicación de la prueba a Juanito que tiene 2 años. ¿Listo? Entonces, el formato de instrucciones, arriba me dice la edad, 2 años, 1 día a 3 años. Con respecto al cuadro de diligenciamiento de las respuestas, más adelante les voy a explicar cómo realizar las puntuaciones dentro de los cuadros, pero es importante tenerla. Finalmente, tenemos acá abajo la duración de la prueba, que es aproximadamente 20 a 30 minutos. Listo, chicos. Para realizar como tal el análisis del contenido de las escalas, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Primero, dentro de la escala podemos encontrar 3 tipos de relaciones. La primera es la relación con los demás, la segunda la relación consigo mismo y finalmente la relación con el mundo.
Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que dentro de estas relaciones se van a evaluar procesos y subprocesos. Es importante reconocer los procesos y los subprocesos que vamos a evaluar. En este caso, en la primera relación, que sería relación con los demás, tenemos los siguientes procesos: comunicación, interacción y construcción de normas. Dentro de la relación que tiene el niño consigo mismo, podemos encontrar procesos como la identidad, la autoestima y el manejo corporal. Para finalizar, existe la última relación, que en este caso es la relación con el mundo. Evaluamos procesos como el conocimiento de objetos, las relaciones de casualidad y finalmente la representación de la realidad social. Listo. Pasamos a la parte de los pasos que se tienen que tomar para realizar la aplicación de la prueba. El primer paso es el registro. Listo. Entonces, como el primer paso es el registro, sí o sí tenemos que tener la hoja de registro individual, la que podemos ver acá, que es a donde vamos a registrar todos los datos sociodemográficos del menor de edad. Antes de comenzar a seleccionar la edad, es importante tener en cuenta la escala que vemos acá. Entonces, como mencionaba anteriormente, si Juanito tiene 2 años, corresponde en este caso a la etapa de la edad de 2 años y un día a 3 años. Entonces seleccionamos con una X en la edad que le corresponde. Recordemos que pues la parte del color de registro, pues es importante que tengamos en cuenta el color con el que registramos las respuestas, y las observaciones generales ya se realizan al final, cuando se tenga un resultado correspondiente de la evaluación que se realiza. Bueno, si continuamos con el segundo paso de la aplicación de esta prueba. Antes de explicarles cómo se debe aplicar, es importante tener en cuenta que esta prueba califica o evalúa 3 campos. En este caso tenemos la dimensión individual, segundo tenemos la dimensión social y tercero tenemos la dimensión cultural. Para no perdernos un poco en la identificación de estas dimensiones, podemos ir al formato de respuestas, que lo tenemos acá, y podemos ver las columnas superiores donde dice: estas son las dimensiones que yo mencioné anteriormente: relación con los demás, relación consigo mismo y relación con el mundo. La función que nosotros tenemos durante la aplicación de la prueba es observar al niño, observar la interacción, observar el comportamiento y observar si cumple con los ítems que se encuentran en el formato de instrucciones. Listo. Cuando ya encontremos como tal cuáles son las actividades que tenemos que evaluar, que tenemos que observar en el niño, tenemos que ubicarnos en este caso en la fila en donde corresponda a la edad del niño. Entonces, en este caso nos dirigimos a la edad de 2 años y un día. Listo, pasamos al registro como tal de las respuestas según las actividades que el niño realice o no realice. Entonces, en este caso, en el primer ítem, que es el verbal, dice: usa palabras sí o no apropiadamente como respuesta a las preguntas. Entonces, si el niño realmente responde con un sí y con un no, nosotros pasamos al formato de respuestas, este que queda acá, y vamos a calificar de la siguiente manera. Cuando el niño realice la tarea, vamos a calificar con un chulito. Cuando el niño no realice la tarea, vamos a calificar con una X. Como logramos ver en este ejemplo de la presentación, hay niños que pueden, en este caso, realizar actividades de niños que tienen otras edades, como por ejemplo, si el niño tiene 2, pero puede realizar actividades de un niño de 3 años, es válido y debemos registrar esas respuestas. Ahora, por otro lado, también deben existir niños que se encuentren en el rango de edad de 2 años, pero no logren hacer las actividades de un niño de 2 años, lo cual significa que tenemos que devolvernos al ítem anterior. Ya para finalizar, nos encontramos en el tercer paso como tal de la aplicación de esta prueba, que ya sería como tal la evaluación de los resultados. Esta prueba es un poco sencilla al momento de realizar como tal la calificación o la validación de los resultados. Se dividen en 3 indicadores. La primera, avanzado,
la segunda el esperado y finalmente el de riesgo. Esto quiere decir que la misma hoja de respuestas en donde registramos como tal las actividades que el niño realizó y las que no realizó, nos genera de una vez como tal el perfil del desarrollo infantil del niño que estamos evaluando, o de los niños o de la niña. Y finalmente, para realizar como tal una explicación de lo que es un perfil avanzado, esperado y en riesgo, iniciaremos con el avanzado. El avanzado son esos niños que responden adecuadamente a la fila correspondiente a su edad, pero adicionalmente logran responder otras actividades de una edad más avanzada que las de la que ellos tienen. El esperado en este caso es ese niño o niña que responde solo la fila que corresponde su edad. Y finalmente, los niños que se encuentran en un perfil de riesgo, en este caso son niños que no responden adecuadamente a la fila que les corresponde según la edad y adicionalmente tienen que retroceder a una edad anterior a la que ellos tienen. Chicos, algo que tiene esta prueba y que realmente es de gran utilidad es esto. En la presentación ustedes van a ver un cuadrito que dice links de descarga y recomendación. A través de ese cuadro yo les dejé unos links en donde ustedes pueden descargar el manual técnico de cómo se realiza la aplicación, las instrucciones, la calificación de esta prueba. Adicionalmente les dije un formato que es el primero, que es el de orientaciones. Ahí van a obtener toda la información, la definición de conceptos, que es desarrollo infantil para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para todo el grupo de apoyo que realizó la creación de este. Ya para finalizar, vamos a hablar acerca de dónde podríamos realizar la aplicación de esta prueba, escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil. Nuestro grupo ha seleccionado el campo de la psicología educativa. Si hacemos un recorderis, cuando yo hablaba sobre esta prueba, recordemos que uno de los objetivos de esta es realizar un seguimiento al desarrollo infantil en los servicios de educación inicial, de acuerdo con los hitos que se consideran importantes para el desarrollo de cada niño. Es decir, nosotros vamos a observar a través de esta escala procesos como cognitivos, comunicativos, interactivos, perceptivos, socioemocionales y finalmente culturales. Es por esto que los psicólogos educativos tienen un papel muy importante dentro de la aplicación de esta prueba, porque a través de la psicología educativa nosotros podemos llegar a intervenir en las necesidades educativas que los alumnos puedan llegar a tener. Por ejemplo, mejorar el clima escolar o la convivencia. Entonces, desde el campo de la psicología educativa, si realizamos la aplicación de esta escala, podríamos llegar a realizar diferentes propuestas de trabajo psicopedagógicas dentro de la institución para ir más allá del ámbito educativo y del aprendizaje. Entonces, a través de los resultados que podemos tener con estas escalas sobre el desarrollo socioemocional del niño, podemos llegar a implementar estrategias para la interacción tanto los niños con sus padres, los niños con los amigos e inclusive la forma en que comprenden y tienen el concepto de lo que son ellos como sujetos activos dentro de una sociedad y adicionalmente lo que perciben del mundo exterior y de sus padres. Hola chicos, buenas noches. En este momento les hablaré un poco sobre la prueba TEA. Como pueden observar aquí arriba, lo que significa prueba o test de actitudes escolares. Esta prueba fue creada por Thelma Thurston, quien es psicóloga, y también fue creada por Louis Thurston, quien tuvo un doctorado en la Universidad de Chicago y fue pionero en los campos de las pruebas psicométricas y de la psicofísica. Ustedes se preguntarán qué es esta prueba. Esta prueba básicamente es un test o un instrumento que evalúa la inteligencia, lo cual es entendida como esa actitud que tiene un sujeto para aprender o consolidar la información. El objetivo de esta prueba básicamente es identificar si existen casos de baja motivación escolar o si existen también casos donde se presente un bajo rendimiento académico.
Otro objetivo de esta prueba también puede ser identificar el coeficiente intelectual de los niños o de los jóvenes y a su vez identificar si existen estudiantes que tengan habilidades que sean demasiado sobresalientes o estudiantes que tengan de pronto alguna dificultad o alguna necesidad respecto a su aprendizaje. Listo chicos, entonces a continuación les voy a hablar un poco acerca de los materiales que se deben tener en cuenta para el momento de hacer la aplicación del test de aptitudes escolares. El primer material que se debe tener en cuenta es el manual. En el manual nos van a dar todas las instrucciones referentes para el tema de la aplicación de la prueba y nos van a especificar también cómo se debe interpretar. El segundo material es el cuadernillo de la aplicación, que es el que le vamos a dar a nuestro participante para que pueda solucionar su prueba. Como tercer material tenemos lápiz y borrador para diligenciar la prueba y para hacer las respectivas correcciones. Como cuarto material vamos a tener las hojas de respuestas. En esas existen 3 hojas de respuestas porque es una para cada nivel. Evidentemente también es necesario tener el cronómetro para contabilizar el tiempo. Y por último vamos a tener la plantilla de correcciones. En esta también tenemos una plantilla de corrección para cada prueba. Este test se divide en 3 niveles, pero antes de comentarle estos 3 niveles, les voy a dar unas instrucciones que se deben tener en cuenta al momento de hacer la aplicación de este test. La primera instrucción que le damos a nuestro participante es que vamos a aplicar una prueba y que con ella podremos saber qué tal resuelve diferentes tipos de problemas. La segunda indicación es que todas las pruebas son importantes y que debe procurar responder todas las pruebas y hacer todo el esfuerzo de solucionarlas completamente. La tercera instrucción es que debe seguir cuidadosamente las instrucciones que le haga el examinador y que debe escribir antes de que se le dé la autorización de que empiece a solucionarla. Y ya por último, la última instrucción sería que este cuadernillo debemos tratar de no rayarlo porque va a ser un cuadernillo que van a usar nuestros compañeros. Al principio de cada prueba se van a hacer unas pruebas de práctica para que se familiarice con la prueba. Listo, el test número 1 se aplica en niños que usualmente tienen de 8 a 12 años de edad, usualmente que estén cursando entre tercero y sexto grado de primaria y esta prueba su duración aproximadamente es de 30 minutos. El test número 2 se debe aplicar en estudiantes que tengan de 11 a 14 años y que estén cursando entre primero y quinto de secundaria. Esta prueba tiene una duración aproximada de 40 minutos. Y el test número 3 se aplica en estudiantes que tengan entre 14 a 18 años en adelante y aproximadamente tiene una duración de 50 minutos. En contenido, como logran observar aquí en el cuadrito que les dejé por este lado, tenemos 7 ítems. El primer ítem es dibujos, como pueden observar aquí en la parte de arriba, tenemos identificación verbal de elementos de tipo pictórico. Este ítem se encuentra presente únicamente en el test número 1. Como segundo contenido tenemos las palabras diferentes. Las palabras diferentes están presentes en los 3 ítems y se encarga únicamente del razonamiento verbal. Por otro lado, también tenemos el vocabulario, la cual se encarga de la comprensión verbal de los sinónimos y esta, al igual que la anterior, se encuentra presente en los 3 tests. Por otro lado, tenemos el razonamiento. El razonamiento está encargado, digamos, de esa parte que se encarga del razonamiento con series de material pictórico. Este únicamente está presente en el test número 1, como logran observar en el cuadro de aquí arribita. Por otro lado, también tenemos series de números. Digamos que en su descripción tenemos que se genera un razonamiento sobre series numéricas. Este únicamente está presente en el test número 2. Por otro lado, tenemos las series de letras. Esta se encarga del razonamiento sobre series de letras. Como se ve aquí en este cuadrito, únicamente está presente en el test 2 y en el test número 3. Ya por último en contenido tenemos el cálculo, el cual se encarga de la comprensión de las relaciones numéricas. Este se encuentra presente en los 3 tests de la prueba.
Una vez tengamos las puntuaciones directas de cada factor, el verbal, el de razonamiento y el cálculo, estos valores pueden estar transformados en el coeficiente intelectual de acuerdo a la edad del sujeto y de acuerdo pues de la prueba que se haya aplicado. Para esta conversión se utilizan las tablas de apéndice, que en este caso sería ABC. Cada una corresponde a una prueba que sería TA1, TA2 y TA3. Dentro de cada nivel existen tablas independientes de cada factor. En la interpretación de los cocientes intelectuales obtenidos en los tests que aplicamos, es necesario tener en cuenta la siguiente información. Estas aluden básicamente al nivel aptitudinal que se haya implicado en las tareas escolares y no variables que sean netamente y puramente psicológicas. Se refiere siempre específicamente a una edad determinada que no está directamente relacionada con el grado ni el curso que esté cursando el alumno. Y por último, se han normalizado pues todas las irregularidades que se han presentado debido a los sesgos de muestreo que vienen presentando. Con todos estos presupuestos es posible utilizar la interpretación de los cocientes intelectuales en su transformación a una escala que sea específicamente de centiles. La tabla 13 nos va a permitir convertir los cocientes intelectuales en centiles teóricos correspondientes según la curva normal. Y ya por último, en la elaboración de los cocientes intelectuales se tuvo en cuenta la variable edad totalmente independiente de lo que sería el curso. Este test se puede aplicar, como lo mencioné al inicio del video, en 3 ámbitos diferentes. Esto pues va a depender del objetivo y del contexto en el que querramos pues aplicar nuestra prueba o hacer nuestra intervención. Usualmente es más utilizado en el ámbito escolar, digamos como en colegios privados, en colegios públicos, obviamente digamos que cumpliendo con el margen de la norma que nos pide cada test. En el ámbito escolar, básicamente se utiliza esta prueba para determinar si existen problemáticas en los estudiantes o en los participantes al momento de consolidar información o de generar un nuevo aprendizaje. Esta prueba también nos puede ayudar a identificar alumnos que tengan o que estén dotados de una gran capacidad, identificar a los escolares que puedan tener una baja dotación aptitudinal, esto pues para tenerlo en cuenta, y es bastante necesario para los que sigan digamos que en cursos de recuperación o en cursos complementarios. Nos ayuda a obtener también el coeficiente intelectual promedio de cada grupo o de cada sección en el que la hayamos querido aplicar. También nos ayuda a agrupar a los alumnos en cada clase dependiendo de su dotación, porque tendríamos baja, alta y media, y esto nos ayudaría a emplear actitudes o emplear métodos de enseñanza que sean mucho más efectivos. Identificar a los alumnos que tengan una baja motivación, digamos que en su prueba su resultado sea alto, pero su rendimiento escolar sea bajo. Probablemente estos alumnos atiendan a las tareas escolares con poca disposición y con una ejecución un poco inferior a lo que debería esperarse. Estos alumnos digamos que rendirían mucho más si tuvieran una atención especial. El test de aptitudes escolares puede ser de demasiada utilidad para lo que son psicólogos educacionales, para educadores o para tutores. Esto con el fin de estimar cuáles son las aptitudes escolares que adquirieron sus estudiantes. A su vez, el nivel de aprovechamiento que debe exigirse al escolar, digamos que en el presente, y asimismo juzgar su proyección para proyectos a futuro, digamos como continuar con alguna carrera o con algún proyecto que se tengan. El día de hoy voy a explicar cómo funciona la prueba CASIA. Como sus siglas lo indican, es un cuestionario de autocontrol infantil y adolescente. Esta prueba surgió desde la necesidad de evaluar conductualmente la intervención terapéutica como la investigación básica del autocontrol. Se creó con el objetivo de construir un cuestionario que mejorase las deficiencias de los 3 cuestionarios ya existentes, pues es que estos tenían elementos redundantes e insuficientes por su escasa validez de contenido y de constructo. Asimismo,
Esta prueba se basa en elementos que tienen en cuenta el esfuerzo del sujeto por conseguir sus propósitos, tales como motivación para el cambio, procesos de retroalimentación, procesos de atribución causal, procesos de juicio, procesos de autoconsecuencia y habilidades para la autodeterminación. De este modo, esta prueba se inspira en el cuestionario desde el concepto del autocontrol como un constructo que hace referencia a comportamientos adquiridos por la persona en su devenir personal y que se encaminan a alterar o cambiar el propio comportamiento motivado fundamentalmente por procesos hedónicos. Por lo tanto, este cuestionario se basa en el esfuerzo consciente de la persona por modificar sus acciones. Los elementos de esta prueba han sido diseñados para reflejar los diferentes aspectos de los elementos de autorregulación y autocontrol más relevantes, los cuales se dividen en dos. Por un lado está la resistencia al dolor y al estrés, que se identifica como el autocontrol acelerativo, y por otro lado está la resistencia a la tentación o el retraso de la recompensa, que se identifica como el autocontrol decelerativo. Continuando, para el contenido de esta prueba, el CASIA consta de 5 escalas de autocalificación para medir el autocontrol en niños y en adolescentes que estén entre los 11 y 19 años. De las 5 escalas, 3 miden aspectos positivos del autocontrol, una aspectos negativos y hay una escala de sinceridad. Las escalas positivas que se evalúan son: por un lado, la retroalimentación personal consta de 21 respuestas y evalúa la autoobservación, búsqueda de causas del comportamiento y análisis de situaciones. La segunda evalúa el retraso de recompensa por medio de 19 respuestas y evalúa el control de respuestas impulsivas, priorizando las más importantes según el sujeto que está realizando la prueba. Y por último, el autocontrol criterial por medio de 10 respuestas, en el cual se conoce la capacidad para soportar situaciones dolorosas o desagradables en el sujeto. En la escala negativa se evalúa el autocontrol procesual por medio de 25 respuestas y esta busca explicar la autoevaluación, autogratificación y autocastigo que se da en el estudiante hacia sí mismo. Finalmente, en la escala de sinceridad se evalúa por 14 respuestas, en la cual se busca evaluar la deseabilidad social por medio de la dependencia de normas sociales. Es un cuestionario que consta de 89 ítems. Para la aplicación, esta prueba se aplica a niños y adolescentes entre los 11 y 19 años, como se explicaba anteriormente, que estén entre sexto de primaria y segundo de bachillerato. Esta prueba puede tardar entre 30 y 40 minutos según la edad del sujeto. Para poder aplicar la prueba son necesarios los siguientes elementos. Por un lado, el manual con bases teórica, descripción, normas de interpretación y fundamentación estadística. Por otro lado, el ejemplar que corresponde a un cuadernillo que sirve como hojas de respuestas y por último, la planilla de corrección, como se puede ver a continuación. Es importante tener en cuenta que esta prueba puede corregirse mecanizadamente por medio de una plataforma que realiza automáticamente la corrección de la prueba y proporciona todo tipo de resultados. En el cuestionario se encuentran las instrucciones en la portada de manera que puedan ser leídas por el examinador en voz alta, tanto con una aplicación colectiva como individual, enfatizando la importancia de contestar a todas las preguntas. En caso de que el estudiante tenga una indecisión, se debe sugerir que elija la alternativa que refleje lo que ocurra en mayor número de ocasiones. Es importante resaltar que no existen respuestas correctas
o incorrectas, solicitando de esta manera la máxima sinceridad en todas las respuestas. Las opciones de respuesta son sí, si el sujeto describe sus pensamientos, comportamientos o sentimientos con el enunciado, o no, si el sujeto no se siente descrito por él mismo. Antes de iniciar el cuestionario, es importante que se indique cómo corregir en caso de equivocación de la siguiente manera. Si alguien, después de marcar una respuesta con la X, cree que es equivocado, lo primero que debe hacer es tachar así, con una línea horizontal sobre la respuesta equivocada, y luego marcar la otra alternativa con la letra X. Si cambia de opinión una vez ya corregido y quiere volver a poner la primera respuesta, debe tachar así la respuesta equivocada y con su propia letra escribir sí o no según haya elegido en la parte derecha de la respuesta y a la misma altura de la frase que está contestando. Para las normas de corrección y puntuación, la corrección del manual del cuestionario se facilita mediante el uso de la plantilla transparente que se ajusta a la zona de respuestas, haciendo coincidir los elementos de referencia de la plantilla y el ejemplar. Cada una de las 3 columnas de la plantilla, separadas por una línea más oscura, se utiliza para corregir cada página del cuadernillo y a su vez cada columna corrige las 5 escalas. Una vez colocada adecuadamente la plantilla, se contarán todas las aspas que aparezcan a través de los círculos de la plantilla. Sumadas todas estas aspas correctas de cada escala, se anota en las casillas expuestas en el ángulo inferior derecho y en el ángulo superior derecho de la portada del ejemplar, en la fila correspondiente a las iniciales PT, que indican que es la puntuación directa obtenida. Para la transformación manual se podrá revisar las tablas de baremos 9 y 10 correspondientes de manual, donde la columna de centiles tiene su correspondiente columna en las puntuaciones directas para las 5 escalas. Se debe buscar en la tabla que se encuentra en el curso escolar del sujeto, así como en el sexo. Y en su misma fila encontraremos en la primera y última columna de la puntuación los centiles. Una vez obtenido el valor del centil, se puede describir en las casillas correspondientes que se encuentran en la portada del cuestionario en la fila identificada por la abreviatura PC. En la tabla de baremos se detalla la media y desviación típica para cada una de las muestras, para de esta manera interpretar por medio de una transformación lineal de la puntuación típica los resultados obtenidos en el cuestionario. De esta manera, con el resultado obtenido de las transformaciones lineales, se procede a identificar las saturaciones obtenidas para la escala Cassia y los constructos de la red nomológica de las variables que se alejen de la puntuación obtenida y de esa manera identificar por medio de la interpretación de la descripción de cada escala Finalmente, para la justificación de esta prueba, en el ámbito educativo, como se indica en la misma prueba, esta prueba tiene como objetivo una aplicación en el ámbito clínico y educativo de manera que le permita al evaluador identificar aspectos importantes tales como capacidad de conocerse a uno mismo, consecuencias de los aspectos propios, priorización de lo que se considera urgente o importante, mostrando de esta manera los comportamientos de organización y estructuración en las tareas y hábitos de trabajo, resistencia al estrés y situaciones amenazantes, mostrando los comportamientos ante las situaciones que le preocupan o atemorizan, y finalmente la preocupación por actuar rígidamente hacia las normas y reglas establecidas.
Para la aplicación de esta prueba, se aplica a estudiantes a partir de los 12 años en adelante. Para esta prueba no existe un tiempo límite de aplicación, pero puede llegar a durar entre 15 minutos aproximadamente, incluyendo la aplicación y la corrección. Se puede aplicar de manera individual o de manera colectiva. Para la aplicación de la prueba se necesita manual de la prueba con normas de aplicación, corrección, puntuación, interpretación, ejemplar de la prueba con esquema del perfil impreso en la portada, planilla de corrección y un material auxiliar que vendría siendo un lápiz. El objetivo de esta prueba es definir las actitudes de los estudiantes hacia su trabajo. Sin embargo, resaltan que la tarea importante y verdaderamente orientadora viene después cuando el educador toma la palabra y la acción. Es por ello que esta se diseñó con dos instrumentos auxiliares para el uso de los orientadores y educadores a la hora de llevar a cabo la acción que se titula respectivamente didáctica del estudio y aprender a estudiar. Estos pueden ser utilizados para la mejora de los hábitos de trabajo y de estudio, proporcionando a determinados sujetos las normas concretas de actuación. Por lo tanto, el IHE pretende un triple propósito. Por un lado, diagnosticar la naturaleza y grado de los hábitos, actitudes o condiciones con que el estudiante se enfrenta hacia una específica tarea de estudio. En el contenido, para poder determinar los hábitos que intervienen en el estudio que se aplican en esta prueba, se realizó una búsqueda y análisis de manuales de psicopedagogía y algunos inventarios, de los cuales se extrajeron 11 factores agrupados en 4 escalas. Posteriormente se crearon 90 elementos que evaluaron las 4 escalas y además una escala de sinceridad. A continuación se explican las 4 escalas. La primera escala evalúa las condiciones ambientales del estudio a partir de 18 elementos, a partir de 4 ítems. Condiciones ambientales personales, condiciones ambientales físicas, comportamiento académico y rendimiento. En la escala número 2 se evalúa la planificación del estudio por medio de 12 elementos y por medio de 2 ítems que consisten en horarios y organización del estudiante. En la escala número 3 se evalúa la utilización de materiales por medio de 15 elementos y se categoriza por los ítems de manejo de libros, lectura y subrayado de resúmenes. Y en la escala número 4 se evalúa la asimilación de contenidos por medio de 15 elementos, los cuales se explican por la memorización y la personalización. Por último, en la quinta escala, la que es perteneciente a la sinceridad, se evalúa con 30 elementos. Como condiciones específicas, se requiere que el examinador reúna las condiciones suficientes para la aplicación como amplitud, temperatura, iluminación y ventilación. Se requiere que cada sujeto esté ubicado de manera que pueda trabajar individualmente y además se aplique en la primera hora de la jornada escolar, de manera que los estudiantes no estén cansados. Además, se recomienda que las fechas de aplicación no coincidan con las épocas de examen, ya que los resultados estarían influenciados por la circunstancia de la aplicación del examen y no por los hábitos de estudio. De esa manera, el examinador debe procurar tener preparado todo el material necesario para la aplicación de la prueba y estar presente para aclarar dudas en caso de que se presenten de manera individual. Es importante que se aclare que antes de la realización de la prueba, que no se trate de un examen y que se busca ayudar a estudiar más eficazmente a los estudiantes. Para la aplicación se repartirán los lápices y ejemplares, dejando este hacia arriba y se les indicará: rellenen los datos que figuran en la parte superior de la portada, nombre, apellido, edad, etc. Y luego lean ustedes mentalmente las instrucciones que figuran en esta misma página mientras yo las leo en voz alta.
En la explicación de la aplicación de la prueba, se debe indicar al estudiante que ponga un aspa según corresponda sobre el enunciado, según corresponda con el modo habitual de actuar, de manera que 1. Si se le ocurre siempre o casi siempre, debe marcar la casilla sí. Si no se le ocurre nunca o casi nunca, debe marcar la casilla no. Si el enunciado solo se le ocurre a veces o no sabe contestar, debe marcar la casilla con el signo de interrogación. Finalmente, es importante indicarle al estudiante que si se equivoca después de trazada la respuesta y desea cambiar su respuesta, debe rodear el aspa con un círculo, lo que significa que esa no es la respuesta correcta y deberá marcar nuevamente con un aspa la respuesta que considere correcta. Normas de corrección y de puntuación. En primer lugar, deben revisarse los ejemplares y observar si algún sujeto ha dado más de una respuesta a un elemento. En esos casos, debe anularse este elemento tachando las respuestas dadas con una línea claramente visible y se considera como no contestado. Asimismo, deben observarse las respuestas del sujeto y cuando existe alguna contestación eliminada por el mismo, es decir, con un círculo, se tachará con una línea que sea visible a través de la plantilla transparente. Con la corrección podría hacerse partiendo de un ejemplar con las contestaciones exactas y su ponderación para cada escala, pero es preferible el uso de la plantilla transparente que tiene impresa la ponderación de cada respuesta. La plantilla tiene 5 columnas con círculos, una para cada escala, y sirve para las 3 páginas de respuesta. Para realizar la corrección de la escala 1, condiciones ambientales, en la primera página de respuestas se colocará la plantilla de modo que la primera columna de círculos superponga sobre las contestaciones del sujeto en el margen derecho de la página y que por los círculos primero y último aparezcan los números 1 y 30. Toda respuesta del sujeto que coincida con algún círculo de la plantilla se considerará como una respuesta buena y recibirá la puntuación que aparece impresa encima. La puntuación correspondiente de esta página será la suma de los puntos obtenidos por las respuestas que aparecen por los círculos y su total se anotará en el recuadro correspondiente que está en el margen inferior de la página. A continuación, y sobre esa misma página, se hará lo mismo con las demás escalas, 2, 3, 4 y de sinceridad. Los resultados se anotarán en los espacios existentes a tal fin en el margen inferior de la página. Igual procedimiento siguen con las páginas siguientes de respuesta. En los círculos de referencia deben aparecer los números 31 y 60 y en la tercera 61 y 90. La puntuación directa en cada una de las escalas se obtiene sumando las conseguidas de las 3 páginas y sus resultados se anotarán en la segunda columna del recuadro del perfil que se identifica con las siglas PD, es decir, puntuación directa, y se encuentra en la portada del ejemplar. A continuación, se buscará en el cuerpo de la tabla y en la columna de la escala 1 la puntuación directa obtenida por el sujeto en esta escala. La calificación que le corresponde está anotada en la primera y última columna de la tabla. Este valor se trasladará al recuadro del perfil haciendo en el mismo una señal clara en la línea de la escala 1 y a la altura de la clasificación correspondiente. A continuación, se puede observar un ejemplo de un perfil elaborado a partir de las puntuaciones. Para las normas de interpretación y resultados se tendrán en cuenta las tablas de 6 a 10 que ofrecen los baremos españoles correspondientes a las muestras descritas en el manual. En la parte central de las tablas aparecen las puntuaciones directas correspondientes a cada una de las escalas y en las columnas de la derecha e izquierda su correspondencia con una escala de calificación. La columna de calificación es simplemente una escala de 9 puntos construida a partir de los datos de la tipificación que ayudará al orientador a clasificar al sujeto con referencia al punto normativo que sirvió para la tipificación. En el perfil, esta escala está agrupada en 5 valores de calificación subjetiva: mal,
no satisfactorio, normal, bien y excelente. Para utilizar estas tablas de baremos, se partirá de las puntuaciones directas registradas en la segunda columna del perfil. En primer lugar, hay que determinar el baremo que corresponde a cada sujeto, esto es el grupo normativo con el cual se van a comparar los resultados. Para ello se tendrá en cuenta el tipo de estudios que realiza actualmente el examinado. Después se hará lo mismo con las puntuaciones directas en las demás escalas, consultando en el baremo la columna que le corresponda y trasladando los valores de calificación al perfil. Una vez registradas en el perfil todas las calificaciones, se unirán estas con líneas rectas. La línea quebrada resultante es el perfil que le corresponde a dicho sujeto. De esta manera, para dar a los resultados el carácter del pronóstico, es necesario analizar cada una de las escalas para que el sujeto sepa en qué aspecto ha de mejorar y en cuáles debe mantener su actuación. Por ejemplo, cuando la calificación es de normal bajo, el estudiante puede y debe mejorar en ese aspecto, pero cuando está en normal, quiere decir que el estudiante cumple satisfactoriamente con ese aspecto. Como justificación de la aplicación de esta prueba en el ámbito educativo, es importante mencionar que tiene una aplicación muy grande, puesto que centra toda su atención en el mejoramiento de las tareas de estudio y por lo tanto tiene como objetivo generar un cambio positivo en las tareas que no son muy bien desempeñadas por los estudiantes. De esta manera, generar hábitos positivos, como la misma prueba lo indica, se puede aplicar en contextos educativos desde la edad de los 12 años en adelante.